Bienvenidos, amados hermanos y amigos, Dios les bendiga hoy y gracias por dejarnos entrar de nuevo a su hogar para una enseñanza más de la serie Vengo Pronto. Hoy en día nuestra enseñanza dice cómo experimentar sanidad. Es bien importante este tema para que tú pongas harta atención a lo que la Biblia dice. Dice las palabras allá en Isaías, dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Observe usted que es tiempo pasado, ya fuimos curados allá en la cruz. Una de las necesidades más grandes que tenemos es la de experimentar sanidad y tener salud. Nadie puede garantizar esto, ni siquiera la mejor compañía de servicio de salud puede hacerlo. Pero eso es lo interesante, Dios lo ofreció, solo que para capturar su cobertura tendremos que conocerle a Él. Cuando tú vas a contratar una compañía de servicios de salud, tú investigas qué es lo que ellos ofrecen, y luego preguntas cuánto es el costo de este seguro de salud. Bueno, con Dios es parecido. Hoy en día el Señor te reta a que tú le preguntes al Señor qué es lo que Él ofrece y cuál es el costo que hay que pagar. Y esto nos lleva a nuestro primer punto en esta enseñanza, que dice así: ¿cómo experimentar sanidad? Porque la sanidad es el deseo de Dios para ti. ¿Sí? ¿Cómo lo viste? Dios quiere que tú seas sano. Y es por eso que cuando estuvo en este mundo, los enfermos les seguían porque habían oído que Él sanaba a todos. Dios quiere que seas sano. Él quiere usarte para su reino y sabe que si estás sano harás mejor el trabajo y tu salud dará testimonio. Dice la Biblia ya en el libro de Primera de Pedro, dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí hay un paradigma. Si creemos que Jesús llevó en la cruz nuestros pecados, ¿por qué dudamos de que Él puede sanarnos? Si claramente la Escritura dice que por sus heridas en la cruz fuimos sanados. Si creemos en la salvación, tendremos que creer en la sanidad. La pregunta que surge es: ¿por qué algunos sanan y otros no? Bueno, es el designio de Dios. Usa la enfermedad como una aflicción para cambiar nuestro corazón. El libro de Mateo dice así en el capítulo 8: y aquí vino un leproso y se postró ante Él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Este pasaje es bien interesante porque podemos ver varias cosas. Lo primero que podemos ver es la actitud de los leprosos, su actitud de humillación ante el Señor. Luego, la forma en que ellos le hablaron a Jesús. No estaban tratando de exigir su sanidad, sino estaban más bien expresando si Jesús deseaba sanarles y la confianza de que Él lo haría. Lo segundo que podemos observar en este pasaje es la acción de Jesús al extender su mano
para tomar a aquellos dos leprosos que con seguridad se habían tirado al suelo o estaban de rodillas, y Él les levantó. Ninguna persona podía tocar a los leprosos, era como una ley, quedaban contaminados, podían adquirir la lepra. Jesús no tuvo temor, Jesús extendió su mano y levantó a estos hombres, y luego les contesta de la manera que Él lo hizo. Por la fe que había visto en ellos, les dijo: quiero, sé limpio. Jesús siempre quiere sanarnos. Recuérdalo, Él siempre quiere sanarnos. Allá en el capítulo número 6 del libro de Lucas vemos otro pasaje que dice así: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Podemos observar algo asombroso aquí: cómo la fama de Jesús se extendía a todas las aldeas vecinas de Judea. Le seguía siempre una gran multitud y recibían todos sanidad. Lo interesante es que hoy en día el Señor ofrece exactamente lo mismo. ¿Por qué la gente no le sigue en grandes multitudes? No digamos que le sigan exactamente a Él, porque Él ya no está presente físicamente como lo estuvo en ese tiempo, pero está presente espiritualmente, y cuando tú vas a su palabra, tú la encuentras. Y la palabra dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Luego el Señor quiere sanarnos también hoy. Su poder sanador no ha disminuido. Su autoridad sobre las tinieblas sigue igual. Su amor por nosotros sigue cubriéndonos. ¿Qué es entonces lo que ha cambiado? Bueno, quizás hemos cambiado nosotros. Hemos sido envueltos por el afán de este mundo y hemos dejado de poner nuestros ojos en Él. Y preferimos poner nuestra confianza en el hombre. El segundo punto de esta enseñanza dice: ¿cómo experimentar sanidad? Entendiendo la prioridad de Dios. Sí, nuestro Dios está más enfocado en nuestra vida, en la eternidad, que en nuestro tiempo aquí en la tierra. Lo hemos dicho varias veces. Esa es su prioridad: salvarnos. La sanidad espiritual es más importante para Él que la sanidad física. Es por eso que debemos cuidar nuestra relación con Él. Nuestra relación con Él está anclada en nuestra sanidad espiritual. El libro de los Hechos narra una historia allá en el capítulo 8 que dice así: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Podemos observar que los espíritus inmundos debían salir antes de experimentar una sanidad física. Todo empieza en lo espiritual, créeme. Por eso tenemos que buscar tener una vida espiritual sana, ya que éste incide en nuestra vida emocional sana y produce por consecuencia una vida física sana o un cuerpo sano. El libro de Lucas, allá en el capítulo 5, tiene otra narración bien interesante. La hemos dicho varias veces, esta porción de la Biblia. Dice: al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados?
o decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Qué precioso pasaje este. Podemos observar la prioridad del Señor, de que tenemos que primero ver lo espiritual y luego lo físico. También el Señor quiso probarles a todos estos escribas y fariseos que se encontraban ahí, que Él era suficiente para perdonar pecados porque era Dios mismo, y que Él hacía milagros por ser el Hijo de Dios, por ser el mismo Dios y por ser el Mesías. Él podía hacer los milagros, y los milagros iban a confirmar las palabras de perdón que Él estaba extendiendo, o el perdón que Él estaba extendiendo al paralítico, ligando la salvación con la sanidad. Si creemos que el Señor murió en esa cruz por nuestros pecados, también creeremos que Él murió por nuestra sanidad. Y esto nos lleva a nuestra tercera idea en esta enseñanza, y dice así: ¿cómo experimentar sanidad? Buscando y encontrando a Jesús. Sí, casi todas las personas en algún momento de sus vidas buscan a Dios, pero una cosa es buscarle y otra cosa es encontrarlo. Lo encontraremos si tomamos el camino que nos conduce a Él. Y quizás tú te preguntes, ¿cuál es el camino que nos conduce a Jesús en este tiempo? Bueno, son muchas las veces en que la gente se reúne, grandes multitudes, frente a edificios religiosos, sagrados, pero esas personas realmente encuentran a Dios, van a buscarle, pero encuentran a Dios. Creo que salen igual o peor de lo que llegaron ahí. Y el asunto es que tenemos que buscar a Dios por el camino que Él dejó, por el camino que Él estableció. ¿Saben dónde está el camino para buscarle y encontrarle? Está aquí, en este precioso libro que Él dejó. Sigamos mirando. Allá en el capítulo de Mateo hay un versículo en el capítulo 9, un pasaje que dice así: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Dios quiere ver ese tipo de fe en cada uno de nosotros. Cuando encuentras al verdadero Jesús, puedes sentir en todo tu ser de lo que Él es capaz de hacer. En este cuadro, los ciegos no solo gritaron con toda su fuerza para llamar la atención del Señor. Este era el momento. No habría mejor oportunidad. Cuando Jesús los interrogó, no tuvieron ninguna duda que recibirían sanidad. El libro de Marcos, el capítulo 5, hace otra narración también muy importante en cuanto a la sanidad. Dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Qué precioso pasaje de sanidad es este. Esta puede ser la historia de muchas personas hoy en día. 12 años padeciendo de una enfermedad que había agotado no solo sus fuerzas, sino sus recursos. De repente oye de Jesús y se prepara para salir a su encuentro.
lo difícil sería poder llegar hasta Él, ya que Jesús siempre estaba rodeado de una gran multitud. Pero dice en su corazón: si tan solo tocare su manto, seré sana. Hermanos, amigos, eso es fe. Esa es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos hoy en día. El libro de los Hechos narra otro pasaje allá cuando los apóstoles se encontraban haciendo la obra del Señor. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Recordemos que aquí, en este registro, escrito por el médico Lucas, uno de los evangelistas, narra que todos eran sanados por el ministerio de los apóstoles. Recordemos que el Señor ya había partido de este mundo. Era su poder a través de los apóstoles el que ahora se manifestaba. Y incluso era tal la manifestación de Cristo Jesús a través de los apóstoles que la gente se ponía a lo largo del camino para inclusive esperar que la sombra de Pedro o de uno de ellos pasara y les cubriera, y esa sombra al caer sobre ellos les sanaba. Ya Jesús no estaba aquí, pero Jesús estaba respaldando la obra de ellos y operaba milagros a través de la manifestación desde su trono. Y esto nos lleva a nuestra cuarta idea en esta enseñanza en el día de hoy. Y dice así: ¿cómo experimentar sanidad? Fortaleciendo nuestra fe con otros. Sí, algunas veces una fe fuerte está sobre nosotros, en otras veces esta fe se debilita porque la fe necesita ser alimentada cada día. Pero una de las cosas que más debilita nuestra fe es la enfermedad. La enfermedad debilita tanto nuestra fe, y es por eso que nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe a través del apoyo en otras personas. Sí, son momentos de prueba en donde nuestra fe es debilitada a través de enfermedades. Pero la prueba se consolida como un factor en el que somos perfeccionados en nuestro caminar hacia el Señor. El libro de Santiago narra un pasaje que dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Necesitamos entender que este es un proceso para ser sano espiritual y emocional, y presentar perdón a todos aquellos que hemos herido. Necesitamos estar apoyados unos hermanos con otros, estar orando unos por otros, para que nuestros corazones sanen, para que nuestras emociones sean sanadas también, y para que las enfermedades que han venido dañándonos también nos dejen, sean sanadas. ¿Cuántos problemas surgen cuando almacenamos en nuestro corazón falta de perdón, o cuando tenemos heridas sin sanar por causa de orgullo, por no querer perdonar o por no querer presentar nuestro perdón a aquellas personas que hemos herido? Enfrentemos las situaciones, es necesario hacerlo. El libro de los Hechos nos dice así en el capítulo 28: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Grandes cantidades de milagros hicieron también los apóstoles en el tiempo en que ellos recibieron el ministerio del Señor. Dios les dio dones a los discípulos. También el último de los apóstoles, Pablo,
Dios dio grandes dones. Dios quiere darte dones en esta hora. Solo tienes que pedir a Dios por esos dones. Si quieres ser usado para sanidad y milagros de sanidades, pídele al Señor el don de sanidad. El Señor te dará ese don. Pero una cosa es importante hacer. Es necesario creer en fe que has recibido el don y comenzar a ejercitarlo. Si pides por un don, necesitas comenzar a involucrarte y Él quiere manifestarse a través de ti. Tendrás que comenzar a orar en esa fe por los enfermos. Quizás necesites visitar hospitales para orar por los enfermos que hay en los hospitales. Y créeme, Dios se manifestará a través de tu fe para esa gente que anda hoy en día padeciendo. El libro de Mateo nos cuenta una historia ya en su capítulo 15 y dice así: y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Jesús dio el ejemplo. Él nunca dijo que nosotros no podríamos hacerlo, por el contrario, dijo que cosas más grandes que las que Él había hecho, las haríamos nosotros en su nombre. Atrévete a creerle a Dios y libera a los cautivos por enfermedades que alguien les dijo en un momento dado que no había esperanza para ellos. Sí hay esperanza, porque la última palabra la tiene Dios. Jesús dice hoy en día a ti que estás de repente enfermo, créele al Señor. Jesús te dice: quiero sanarte hoy en día. Acepta la sanidad del Señor. Y esto nos lleva a nuestra última idea en esta enseñanza de hoy en día: cómo experimentar sanidad usando nuestra mente renovada. Cuando le creemos a Dios es porque hemos creído a su palabra, y en ese instante nuestra mente empieza un proceso de renovación que se completará cuando Él nos reciba en su reino. Una mente renovada es una mente que ha recibido la unción de Dios a través de la salvación. Esa mente comienza a trabajar al ritmo del Creador. Te sorprenderás de todo lo que ahora puedes hacer que antes de aceptar a Cristo no podías. Una mente que podrá conquistar muchas cosas que hay en tu corazón. Por allá en el siglo I apareció un refrán que creo positivamente que tuvo que haber salido de las escrituras de Pablo, que decía: cuerpo sano en mente sana. Es exactamente lo mismo que había escrito el apóstol Pablo. Miremos lo que dice el libro de los Efesios, allá en el capítulo 4, y dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es exactamente lo mismo. El Señor quiere que nosotros nos renovemos. Cuando recibimos la salvación, Él pone su Espíritu Santo en nosotros, y su Espíritu Santo en nosotros comienza a hacer un proceso de renovación de nuestra mente. El libro de los Efesios, ustedes saben que fue dado a la iglesia del Señor. Una vez que somos de Él, Él nos exhorta a ir más allá, a ir más lejos en el conocimiento de Él, para que el potencial que Él diseñó en nosotros cobre vida y que podamos disfrutar de las viandas del reino, donde no hay dolor, no hay escasez, no hay violencia, sino paz, abundancia y salud. Tu visión es ampliada y tus sueños son realizados. El libro de los Filipenses da un pasaje precioso en donde te da una llave grandísima para que tú puedas controlar lo que entra a tu mente. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es
honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, dice el Señor. ¿Saben qué es lo que hay aquí? Hay 8 conceptos que son completamente necesarios para que tus pensamientos, los pensamientos que Dios quiere que tengas, esos conceptos son completamente importantes para tú poner como un filtro a tu mente. Recordemos que el ser humano puede tener 10.000 o 12.000 pensamientos diarios. Si tú no filtras esos pensamientos, sino que todos los aceptas, entrarán pensamientos que está enviando las tinieblas y esos pensamientos comenzarán a dañarte. Es necesario poner este filtro del pasaje que acabamos de ver, que está en Filipenses. Porque cuando tú identificas los pensamientos que son malos, que te van a hacer daño, entonces tú puedes echarlos fuera. Tú no tienes que aceptarlos. Tú debes de aceptar los pensamientos que Dios dijo que quería que tú tuvieras. Esos pensamientos, los pensamientos que tú aceptes, van a darle instrucciones a tu cerebro, y tu cerebro le dará instrucciones al resto de tu cuerpo. Tu cerebro no tiene la capacidad de discernir si los pensamientos son buenos o son malos. Tu cerebro simplemente ejecutará las acciones que tú le estás dando a través de los pensamientos. Es por eso que cuando una persona comienza a pensar en una enfermedad, desarrolla esa enfermedad. ¿Por qué? Porque tú estás enviando pensamientos a tu cerebro y tu cerebro simplemente ejecuta esos pensamientos en todo tu ser. Pero la otra parte que ocurre es que esos pensamientos que tú aceptes van a ir también a tu corazón y generarán emociones buenas o emociones malas, dañinas, perversas. Es importante que tú uses este filtro para que tus pensamientos, especialmente los pensamientos que no quieren dejarte, que tú sabes que no son buenos, puedas tú renunciar a ellos. El libro de 2 de Corintios nos da un pasaje de cómo renunciar a estos pensamientos que son dañinos para tu vida, porque en ocasiones los pensamientos más malos son los que son más recurrentes, todo el tiempo están volviendo. El Señor dejó este pasaje en la Biblia para que tú lo uses. Dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuáles son los pensamientos que tú tienes que llevar cautivos a la obediencia a Cristo? Los pensamientos recurrentes, malos, que tú sabes que te dañan. Llévalos cautivos a la obediencia a Cristo. Dile a Él: Señor, toma estos pensamientos y arráncalos de mí en esta hora. Y el Señor lo hará. Es bien interesante cómo sucede este proceso. Después de conocer que los pensamientos que tenemos no son de Dios, tenemos que recurrir a esta estrategia, o si no, entrarán y nos dañarán. Si tú no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, será muy difícil que tú puedas identificar cuáles pensamientos son buenos y cuáles son malos. Quiebra los argumentos también que hay en contra de creer, porque esos argumentos te van a estar separando del plan de Dios para que tú puedas echar fuera todo eso que te daña y vivir una vida en victoria con una mente completamente renovada. Cuando tú llevas cautivos esos pensamientos a Cristo, esos pensamientos se van. Él los toma. Es como si Él mirara tu mente y comenzara a sacar esos pensamientos que tú has pedido que sean echados fuera, y Él los echa fuera, y tu mente renovada comienza a ir en la dirección correcta, en donde Dios quiere que vayas, la dirección hacia Él, la dirección hacia una sanidad completa, total. Si tú todavía no has conocido al Señor o no sabes cómo llegar a Él, quiero decirte en este día que es hacer una oración
que te conecta con su reino eterno. Esa oración tiene algunos ingredientes necesarios para que seas escuchado. Si tú hoy en día quieres hacer esa oración, yo quiero ayudarte a hacerla. Simplemente repite conmigo: bendito Señor Jesús, reconozco que eres el Hijo de Dios, que cuando morías en esa cruz estabas ofreciendo salvación y vida eterna. Acepto y recibo esa salvación. Te acepto y te recibo, oh Señor, como mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados. Hoy en día me arrepiento de ellos. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Y gracias por poner tu Espíritu Santo en mí. En el nombre de Cristo Jesús he hecho esta oración. Amén. Si tú hiciste esta oración, el reino de los cielos se ha acercado a ti. Es un momento maravilloso. Es el momento en que tu mente comienza a ser renovada. Es el momento en que tú comienzas a ver la dimensión de Dios y a discernir entre la verdad y la mentira que el mundo ofrece. Quiero felicitarte, pero también quiero hacer una oración por ti. Bendito Señor Jesús, bendice a todos aquellos que en esta hora hicieron esta oración, porque en esta hora tú les has apuntado en tu reino santo. Gracias, Señor, por sus vidas. Envía tus ángeles del cielo para que acampen alrededor de ellos y los guarden. Que sean bendecidos en todos sus caminos. Que ellos puedan seguir creciendo en el conocimiento tuyo a través de la palabra que tú dejaste en la Biblia. Que ellos puedan sentir que tu presencia siempre va con ellos y que ellos puedan comenzar a experimentar una sanidad total y una salvación completa y la esperanza de que nos reuniremos contigo en el reino eterno. Gracias, Señor Jesús. Yo los bendigo en tu nombre santo hoy en día. Amén y amén.